Entre diciembre de 2006 y enero de 2012, han muerto alrededor de 60,000 personas por vía de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. En este número se incluye no solo a los narcotraficantes, sino también a los efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Sí, Eduardo, en estos segmentos que restan, el grueso del programa, digamos, tratar de ver hacia adelante. Creo que a veces dicen que el país está sobrediagnosticado, yo tengo mis dudas, creo que tenemos todavía muchas áreas grises en muchos temas del país, pero en este tema creo que es crucial para el futuro de México, que empezamos a entrar, si te parece, en lo que es aquellas cosas que ningún candidato, y no es un tema ideológico ni de colores de partidos, pueda omitir en su plataforma. Es decir, hay un dejo de, digamos, de insatisfacción con lo que ha sucedido en estos 6 años. Me parece a mí que la mayoría de los mexicanos reconocemos que era algo que era necesario hacer, pero también creo que la mayoría están bastante en desacuerdo en el cómo. Después se pregunta, bueno, pero ¿cómo podrías hacerlo diferente? Y yo no sé si por razones de seguridad, de confidencialidad, de temor, a veces no se dice por dónde sí podrían transitar mejor las cosas en este país en esa materia. Entonces, dentro de estas gran arquitectura de seguridad que debe tener nuestro país o al cual debe apuntar nuestro país, ¿cuáles serían esos temas que tú crees que los candidatos no pueden omitir? Mira, me gustaría antes de responder esa pregunta, comentar sobre algo que tocaste que es bien importante y este tema de que estamos sobrediagnosticados en México. Fíjate que en el tema de seguridad en particular, los vacíos, la escasez de información es aterradora. Yo he visto a algunos altos funcionarios de este gobierno pedirnos a nosotros como especialistas, como académicos, como consultores, bueno, si están inconformes, propónganos algo, ¿no? Es lo que dicen muchas veces. Así es, te retan de esa forma. Sí. Así es, pero fíjate que no sueltan información. Es realmente un viacrucis, Enrique, que nos entreguen información sobre decomisos, sobre arrestos, pero de manera puntual, desagregada a nivel municipal. Solamente de información fina se pueden derivar recomendaciones aterrizadas y útiles. Entonces yo le haría una invitación a este gobierno que ya está finalizando y al que sigue, de que abran mucho más la información que tienen para que puedan ser provistos por académicos, consultores, analistas de estas y te refieres a información de las cosas que ya ocurrieron, es decir, que en el municipio fulano de tal estado ocurrió tal cosa. O sea, ni siquiera eso. Eventos, ¿no? ¿Quiénes han sido arrestados? ¿Cuándo fueron arrestados? ¿En dónde? ¿Qué nivel tenían en la organización? Los decomisos de droga, dónde tuvieron lugar, qué tipo de droga, el valor estimado del cargamento incautado, este tipo de cosas. ¿Habrá alguna razón por la cual, me pregunto, si habrá alguna razón por la cual el gobierno preferiría que esta información no fluya? Pues mira, no veo yo razones de fondo. Tradicionalmente las agencias de seguridad son muy cerradas. Generalmente, de hecho, el gobierno mexicano, ¿no? Apenas se está abriendo con nuestra ley de transparencia que apenas ya te lleva un añito, una década, perdón, pero realmente no sabes lo complicado que es. Yo tuve que optar por recolectar información en los diarios de manera sistemática para poderme dar cuenta, por ejemplo, ahora que sucedió lo de Apodaca, pues qué fugas ha habido en las cárceles, los motines, una serie de eventos que si yo los pediría al gobierno, pues no me llegarían en un año incompletos, etcétera, ¿no? Entonces sí quería como apuntar ahí porque sí hay un problema de información muy importante, ¿no? A lo mejor piensan que sería más insegura la situación si se diera a conocer este tipo de información, no lo sé. Fíjate que está la idea equivocada de que más transparencia hace un país más inseguro, pero es justamente lo contrario. Más información a la gente fortalece la seguridad. Permite que la sociedad se defienda a sí misma. Exacto. Mira, si tuviéramos mapas delictivos, por ejemplo, que pudiéramos ver en nuestra colonia, en nuestra ciudad, cuáles son las esquinas peligrosas donde generalmente se roban los coches, donde te asaltan, donde violan mujeres, etcétera, podrían justamente la gente, sin tener que estar dependiendo de que si hay policías o no, tomar las precauciones del caso. Exactamente, ¿no? Pero no tenemos esa información, ¿no? En fin, un poco para responder lo que me preguntabas, mira, la estrategia de este gobierno, yo creo que ha tenido
grandes aciertos y grandes equivocaciones. Los aciertos, Enrique, están en la parte, digamos, macro de la estrategia, es decir, fortalecimiento institucional. Creo que a esta administración le quedó muy claro como la gran debilidad y la pobreza que tenemos en términos de, primero, problema presupuestal, ¿no? O sea, lo que se dedicaba a seguridad era una pizca del presupuesto mucho menor de lo que merecía. Entonces se aumentó el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, para el Ejército, para la Marina, para la Procuraduría, que fue un gran acierto. También se fortalecieron unas bolsas de transferencias federales a los gobiernos estatales. Ahí ha habido un gran problema de capacidad de los gobiernos estatales para poder ejercer ese dinero, porque muchas veces no tienen la capacidad básica administrativa para ejercer recursos, ¿no? No conocen la regulación, a todo mundo le da miedo firmar un oficio para que luego los vayan a acusar de corrupción, etcétera. Y ha habido subejercicios, Enrique, un promedio de 50% en las bolsas de los estados. De FASP, ¿no? Que es la bolsa para los estados, y de Subsemun, que es otra bolsa para municipios con altos índices de delincuencia, ¿no? Pues ahí tenemos un problema estructural, pero hay un gran acierto, Enrique, mejorar, darle más lana a los estados y municipios, ¿no? Y obviamente a nivel federal también ampliar la bolsa de recursos. Luego, ¿qué fortalecer? Y el incremento ha sido muy sustantivo, ¿no? Para Fuerzas Armadas en particular. Muy sustantivo. En términos globales estamos hablando de un incremento de casi el 100%, ¿no? En todas las agencias de seguridad, ¿no? Nos centramos mucho en la policía preventiva. Creció nuestra fuerza de policía federal a más del doble, casi se triplicó la fuerza, ¿no? De unos 15,000 elementos que teníamos a principios de la administración, ahora andamos en 35, 37, ¿no? Pero fíjate que ahí hubo un error importante. Comparado con un país como Colombia, donde hay 300, ¿no? 300,000. Bueno, no me acuerdo ahorita de la cifra exacta, pero sí es una nos fuerza decía mucho el más embajador de grande. Colombia hace unos días. Ahora, me llamó la atención porque hay casi 10 veces más que México, en un país que tiene menos de la mitad de la población que México. Eso es cierto, pero ellos no tienen las policías municipales que nosotros tenemos, que son también muy numerosas acá, ¿no? Un problema que hubo en esta estrategia de fortalecimiento es que descuidamos un poco los ministerios públicos y las cárceles. Y entonces, sí, pues ahora tenemos policías más eficaces que arrestan más gentes, pero tenemos una capacidad nula para hacer investigación y armar un buen expediente para que el juez falle en contra del delincuente. Y luego cuando logramos que ese delincuente sea sancionado por un juez y lo recluimos, pues después tenemos un problema tremendo de fugas en las cárceles, de motines, de ejecuciones al interior de las cárceles. Entonces, digamos, fortalecimos un eslabón, pero dejamos frágiles otros, y entonces sigue siendo muy vulnerable en general nuestra política de seguridad por esa razón a nivel macro. Ahora, el problema más grave que yo veo, Enrique, es en el corto plazo. Fíjate que ya la implementación de la estrategia, que recae en los mandos militares, en la Marina, en la Policía Federal, sí me parece que tuvo en primer lugar un resultado funesto, que elevó las tasas de violencia a niveles que no habíamos tenido en muchísimas décadas, niveles muy alarmantes, que además nosotros habíamos logrado ya disminuir el homicidio doloso en México a tasas casi del primer mundo, y a partir de 2008 empezaron otra vez a crecer. Y fíjate que en un contexto de violencia, donde hay muchos homicidios, crecen automáticamente muchos otros delitos. En un contexto de caos, los ladrones empiezan a hacer de las suyas, mucha gente empieza a ofrecer servicios de protección. O sea, si van quedando impunes los crímenes de alto nivel, como el homicidio, por ejemplo, los demás sienten que tienen mayor libertad para ejercer otros delitos menores, robo de automóviles o cosas por el estilo. Exacto, ¿no? Ya que tienes una fuerza delincuencial actuando, pues muchas veces los capos, los jefes dicen, bueno, ya no solamente vas a vigilar la transportación de estos cargamentos de droga, o vas a estar encargado de narcomenudeo, pues vamos a secuestrar también, vamos a extorsionar. Muchas veces las policías son completamente nulas en poder contener el problema, y entonces también tienes a gente que pues busca alguna banda criminal que lo proteja. Claro, o que lo contrate.
Exactamente, ¿no? Entonces están dispuestos muchos empresarios en algunos lugares del país a dar un dinero mensual, una paga mensual, para que protejan a su familia y a su empresa, ¿no? A Sí, su fábrica. sí, sí, Entonces sí. te generan lo que se llama en la literatura académica mercados de protección ilegal, ¿no? Así es. Que en México ha habido también un crecimiento alarmante. Entonces el gobierno ha presumido mucho sus arrestos de capos, ¿no? Salen en la televisión y escuchamos en la radio y en la tele cada rato estos anuncios de que De agarramos. 22 de los 37. Exactamente, ¿no? Déjame hacer una pequeña pausa porque Sí, claro. necesitamos hacer un pequeño corte, pero regresamos ahí en el mismo punto donde estabas para tratar de indagar más sobre Claro. estos temas que no pueden ignorar, por así llamar, los candidatos la próxima campaña. El secretario de la Defensa Nacional de México expresó el día de la Marcha de la Lealtad. Sin duda mucho se ha logrado, pero aún falta por hacer. México es un país fuerte y sólido, pero como toda nación, enfrenta escollos que libra con inteligencia. En ese afán, la lealtad es fundamental para el país.